Dicho esto, vamos a recibir a nuestra primera invitada, la señora Patricia Juárez. Ella es congresista de la bancada de Fuerza Popular y presidenta de la Comisión de Constitución y Reglamento. Señora Juárez, buenos días y bienvenida a RPP. Muy buenos días, Fernando, Mabel y Carlos. Expresar también mi profundo pesar por lo ocurrido en Retamás. Creemos que efectivamente tiene que haber rápidamente una acción de parte del gobierno para poder dar algo de tranquilidad, de paz y de ayuda a las personas que se encuentran en este momento afectadas por la pérdida de sus familiares, de sus amigos y también pérdidas materiales. Usted ha sido regidora, pero también teniente alcaldesa de Lima, y a ese título ha tenido que coordinar intervenciones de defensa civil en situaciones de emergencia en Lima. ¿Qué lección ha sacado de esos casos? ¿Qué lección deberíamos generalizar en nuestro país? Que es difícil, que tiene una geografía naturalmente complicada, pero que a eso se añade que hay poca prevención a veces, ¿no? Que existe definitivamente muchísimos asentamientos, muchísimas personas que se ubican en las zonas que son altamente vulnerables y que no existe una política de ordenamiento territorial ni una política de planificación urbana, de tal manera que tanto a través de programas municipales como a través del Ministerio de Vivienda se puedan hacer conjuntos o programas habitacionales que permitan que las personas que no tienen recursos ni capacidad crediticia puedan acceder a estos programas de vivienda que en muchos de los casos les son negados precisamente porque no pueden acreditar que tienen ingresos. Estos programas deben de existir a nivel nacional. Sería muy importante que el Ministerio de Vivienda no solamente tenga el programa Techo Propio, que se tenga también el programa de Mi Vivienda, que ha tenido y ha generado grandes resultados, sino que se tengan unos programas de trabajo masivo con programas de vivienda que puedan lograr que estén ubicados en lugares seguros, pero que también ocurra lo que ocurre en las ciudades importantes de otros países, en el sentido que primero llegan los servicios y después llegan los ciudadanos a ubicarse en el lugar. Acá es todo lo contrario, primero llegan los ciudadanos y luego después recién solicitan el acceso a los servicios, y eso es precisamente por una falta de planificación urbana y una política de ordenamiento territorial que lamentablemente no existe en todo el país. Lo que nos está diciendo en buena cuenta, congresista, es que hay soluciones para esta situación, falta liderazgo y voluntad política, no solamente en este gobierno, sino en los gobiernos anteriores, pero parece que la prevención no sale a cuenta para los réditos políticos. Pero, a ver, vamos a, si me permite, cambiar de tema para concentrarnos en lo que sucedió ayer en el Congreso de la República. Y yo quisiera empezar por lo último, por las declaraciones que el primer ministro Aníbal Torres hizo al final del mensaje que dio al presidente. Y él admitió, confirmó los rumores de que se estaba preparando un proyecto de ley para presentar en ese mensaje al Congreso de la República, en el que se convocara a elecciones generales, es decir, presidente y congresistas, pero que se dio marcha atrás porque lo que el presidente quiere es tender puentes y poder trabajar junto al Congreso de la República. ¿Cómo lo toma? ¿Cómo toma usted esto que ha descrito el primer ministro? Bueno, respecto a la forma, me parece insólito, desatinado, un despropósito que el presidente del Consejo de Ministros salga a corregir la plana respecto a lo mencionado en el discurso por el presidente de la República. Me parece que esto no puede ocurrir. Él es el portavoz del gobierno y como tal, si dio un discurso el presidente de la República, ese es el mensaje a la nación que ha querido llegar y no había necesidad de añadidos o agregados o traducciones de parte del presidente del Consejo de Ministros. Eso en cuanto a la forma. Creo que lo ha dejado descolocado al presidente de la República. Y en cuanto a la forma, yo creo que efectivamente este es un tema que se está manejando en el Ejecutivo.
entiendo que hay un entorno de parte en el gabinete, por ejemplo, conformado por el ministro de Relaciones Exteriores, que es un destacado constitucionalista, y creo que tienen que haber analizado, a pesar del deseo de querer de una u otra forma acabar con el Congreso y convocar a nuevas elecciones, creo que debieron de asesorarse mejor, porque hay aspectos fundamentales en la Constitución y también en sentencias del Tribunal Constitucional que señalan que no puede hacerse una modificación a la alternancia de poder en cuanto al mandato o a las fechas, por ejemplo, ¿no? O sea, no se puede en este momento afectar por los límites y parámetros constitucionales que existe, no se puede afectar aspectos fundamentales, en este caso, por ejemplo, digamos, aspectos que tengan que ver con la dignidad de los ciudadanos, aspectos que tengan que ver con la forma de gobierno, y este es una parte fundamental también, lo que significa la alternancia en el poder. Es decir, cada 5 años se eligen a los gobernantes, tanto el Congreso como el Ejecutivo, presidente y fórmula presidencial, y estos 5 años son los que deben de respetarse. Congresista Juárez, pero a ver, yendo justamente al fondo, como señala usted, lo que dijo el primero fue lo siguiente: vamos a hacer un último intento, haciendo referencia a lo que decidió el presidente de la República, vamos a hacer un último intento por la concertación en el Congreso para corregir esta inestabilidad política. ¿Usted lo toma como una especie de condicionamiento? Hay quienes señalan que lo que quiso decir el presidente en realidad fue una especie de amenaza. O el Congreso entra a la concertación, al diálogo, y dejan de lado sus propuestas, o si no, presentamos esta propuesta de ley, este proyecto de adelanto de elecciones. ¿Lo ha tomado usted así? Le pido que la respuesta nos la dé después de la pausa, por favor, después de los anunciantes. Está Patricia Juárez, presidenta de la Comisión de Constitución. Le había planteado, congresista, leer entre líneas este anuncio, esta información que brindó el Premier con respecto a la decisión del presidente a último momento de no plantear el adelanto de elecciones. Vamos a hacer un último intento por la concertación con el Congreso para corregir esta inestabilidad. ¿Lo toma usted como una especie de condicionamiento, advertencia, amenaza al Parlamento? ¿Dejamos de lado posiciones obstruccionistas y concertamos? ¿O viene esta propuesta? ¿Cómo lo toma usted? Digamos que de manera continua, a través del presidente del Consejo de Ministros y a través de mensajes diversos que los medios de comunicación conocen, siempre existe esta amenaza velada contra el Congreso y manifiesta en algunos casos, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, en los casos cuando el presidente del Consejo de Ministros era Guido Bellido, que decía, bueno, vamos a hacer cuestión de confianza. Hay los propios congresistas de Perú Libre que señalan que una y dos cuestiones de confianza denegados y se cierra el Congreso, porque la aspiración, tenemos que entender siempre, es la Asamblea Constituyente. Ayer, inclusive, esto ha sido corroborado, porque en el discurso presidencial se ha dicho que uno de los temas que significa un obstáculo, porque han enumerado los aspectos que para ellos son obstáculos, como por ejemplo la aprobación de la ley de cuestión de confianza, que no ha sido declarada inconstitucional ya por el Tribunal Constitucional, pero la siguen mencionando como una ley obstáculo para los fines del gobierno. Igual se han referido, por ejemplo, al referéndum, la norma que precisa los aspectos del referéndum para efectos de la Asamblea Constituyente. Entonces, estos aspectos para ellos significan obstáculos, y esto no es nada más que el ejercicio de la facultad que tienen el Congreso y los congresistas en particular de legislar y de realizar un control político. Yo me pregunto... Para usted, congresista Juárez, para usted, dentro de este mensaje del Premier, ¿hay una amenaza al Congreso? Sí, yo creo que sí, efectivamente, una amenaza más, porque no solamente son los insultos. Por ejemplo, ayer el mismo presidente del Consejo de Ministros, de manera absolutamente abrupta, ha llamado a basofias golpistas, ¿no?, a quienes aprueban la vacancia. Entonces, en realidad son una serie de adjetivos y de amenazas que creo que hay que tomar las cosas con tranquilidad, que
ese intento, de acuerdo a lo que ellos dicen, de venir al Congreso, estrechar la mano, no es otra cosa más que un intento en este momento de bajar un poco el contenido, el procedimiento referido a la vacancia que está en curso en este momento. Pero no lo creo sincero, yo creo que en realidad siempre se está buscando por otro camino el lograr el cierre del Congreso. Ese es el objetivo fundamental. Entonces, creo que frente a eso, nosotros lo que hemos hecho en el Congreso es el control político y, como le decía, ¿no? Realmente, si nos preguntamos respecto a la idoneidad de los ministros, estuviéramos en este problema, el Congreso tendría que interpelar, el Congreso tendría que censurar. Si es que el presidente de la República solo se tomara un tiempo para investigar a las personas que los va a juramentar como ministros, la gran parte de problemas que hemos estado afrontando todo este tiempo es precisamente por la idoneidad de las personas que ocupan los cargos, porque responden al cuoteo, ¿no? Responden a la repartija del poder, y obviamente sumado a los grandes hechos de corrupción. Entonces, la responsabilidad del control político no es del Congreso, es más bien su deber. El deber que tenemos de preservar las instituciones tan importantes, como lo dijimos ayer cuando hemos ido por la insistencia de la autógrafa de los requisitos para ser ministros de Estado, que lo que se tiene que lograr en estos casos es que los mejores profesionales estén al frente de los cargos más importantes del país. Señora Juárez, justamente a propósito de eso, de la necesidad de garantizar la transparencia en los actos públicos y muy particularmente las elecciones, habida cuenta de lo que hemos vivido con las elecciones generales del año pasado, ¿cómo explica usted que la comisión que usted preside, que es la de Constitución y Reglamento, haya favorecido que se modifique la ley electoral en un proceso que ya está lanzado? En el caso que usted menciona, se trata de una norma que lo que hace es, digamos, decirle al Jurado Nacional de Elecciones que tiene que realmente aceptar la situación ya planteada por el Congreso, que fue: todos los afiliados deben estarlo hasta el día 5 de enero. Hay partidos políticos que han presentado sus listas de afiliados para ser incorporados en el registro de organizaciones políticas y no se las han admitido. De acuerdo a lo que señala el Jurado Nacional de Elecciones, ellos emitieron un reglamento en noviembre y en ese reglamento ellos establecieron fechas y además establecieron que deba hacerse de forma única. O sea, te doy, por ejemplo, Partido Político Renovación Popular, el día 27 de diciembre y solo ese día puedes entregar, a pesar de que la norma señalaba que la fecha límite era el día 5 de enero. Entonces, obviamente hay cientos, si no miles de personas que los partidos necesitaban, querían o que deseaban estos ciudadanos participar y que les fue negado por el Jurado Nacional de Elecciones porque ellos señalaban que ellos habían dado sus disposiciones internas y antes del día 5 de enero debían haber entregado los partidos políticos. Entonces lo que se ha dado es una norma de interpretación en el sentido de decir: señores Jurado Nacional de Elecciones, el día límite para la entrega de esto es el día 5 de enero y eso es lo que se debe respetar. Si es que se trata de hacer cumplir una norma que existía, ¿por qué ha sido necesario votar otra ley, modificar la ley? Porque no había forma de que, a pesar de que se conversó con algunos representantes del jurado y además de lo que se quejaban los partidos políticos, señor Carvalho, era que no los recibían en el Jurado Nacional de Elecciones. O sea, ese es algo
que no corresponde también a la función de un servidor del Estado. Tiene que recibir a las personas para que expresen sus problemas, sus dificultades, y en este caso no eran recibidos en el Jurado Nacional de Elecciones por el presidente del jurado, y realmente había un gran número de ciudadanos que querían participar en la elección y que por una norma interpretativa del jurado no podían acceder a su derecho a la participación política que está consagrado en la Constitución. Pero por lo que dice Entonces, usted, lo que estamos se dio una vez fue una más norma en un de carácter conflicto. interpretativo. Por lo que dice usted, hay un conflicto, entonces, otra vez, entre el Congreso y el Jurado Nacional de Elecciones. Han tenido ustedes que corregir lo que me está usted presentando como una mala práctica del jurado. Digamos que yo creo que producto de las relaciones entre los poderes del Estado, siempre tienen que generarse este tipo de conflictos, así como existen conflictos entre el Ejecutivo y el Legislativo. Sí, existen, digamos, diversas formas de interpretación auténtica de una norma interpretación electoral con un proceso lanzado. No recuerdo que hayan habido muchas en los tiempos de los que yo tengo memoria. Bueno, pero lamentablemente, digamos, esta situación nos ha llevado a que se haga no una nueva norma, sino esta norma de interpretación. Sí, quería, congresista Juárez, regresar a partes del discurso del presidente Castillo ayer. Él se ha referido a la acusación que hay en la subcomisión de acusaciones constitucionales, aparentemente con la intención de zanjar el tema. Él ha dicho: nunca referí que Bolivia tenga acceso al mar con soberanía por nuestro territorio y nunca lo haría tampoco. No existe ninguna palabra, ninguna expresión, plan, proyecto o documento que ponga en peligro nuestra integridad. ¿Usted cree que efectivamente esto zanja, ya que utiliza, ¿no?, un espacio tan importante como el Congreso de la República, tiene la atención nacional e internacional, y con estas declaraciones, cree usted que ya estaría él zanjando esta controversia? Bueno, eso tendrá que ser analizado por quienes integran la subcomisión de acusaciones constitucionales, pero lo que sí podemos, digamos, no podemos dejar de reconocer es que existen declaraciones de parte del presidente de la República impropias, en el sentido de haber señalado ante el periodista de la cadena CNN que efectivamente él estaba dispuesto a convocar a un referéndum para que se analice la posibilidad de que se le dé mar para Bolivia, sumado a que efectivamente cuando aún no era siquiera candidato... Sí, conocemos esas declaraciones, pero mi pregunta iba más por lo que ha dicho él frente al Congreso de la República, digamos que es un espacio sumamente importante. Claro que sí, o sea, él ha mencionado ayer que él no tiene la intención, pero de manera, digamos, manifiesta en este espacio periodístico él señaló. Yo por eso le repito, esto tiene que ser analizado por quienes integran la subcomisión de acusaciones constitucionales y merituarán las declaraciones del presidente en el Congreso de la República. Congresista Juárez, ¿cómo califica usted el descargo que hizo ayer el presidente de la República sobre las denuncias que hay, ¿no?, y todo este entorno de posibles actos irregulares a nivel del aparato gubernamental, que tienen relación obviamente con la moción de vacancia presidencial? Bueno, en realidad él ha señalado, ha precisado algunos aspectos que tampoco son muy claros en lo que corresponde, por ejemplo, a que si se reunió o no con la señora Karelyn López, porque lo que él señala es, existen dudas si me reuní o no me reuní. El propio defensor de la señora Karelyn López dice que no me reuní, pero no dice él de manera enfática, categórica: no me reuní, no la conozco, nunca la vi, no sé quién es. No, él va a hacer un juego de palabras, y lo que dice es: el propio defensor de la señora Karelyn López dice que no me reuní. Entonces, lo que se espera, por supuesto, en un mensaje como este, en donde se supone que hace los descargos de las graves que existen, es claridad
y absoluto respeto también hacia los congresistas y hacia el Perú entero, ¿no? Que estaba viendo y pendiente del mensaje del presidente, es que efectivamente hago un deslinde categórico de las imputaciones. Muy bien. Congresista Patricia Juárez, muchas gracias por haber participado esta mañana en Ampliación de Noticias.